Buenas tardes. Bueno, en primer orden quiero agradecerles. Seguimos con la maratón de capacitaciones del Día del Graduado y siguiendo esa línea de capacitación que nos hemos propuesto desde el Día del Graduado hasta fin de mes. Hoy tenemos una gran charla y tenemos el honor de tener un gran profesional y sobre todo también de mi parte un gran amigo como es Marcelo Guió. Marcelo, querido, te mando un abrazo grande. Gracias por estar siempre predispuesto para darnos nosotros, los contadores, formación jurídica, que es por ahí la que necesitamos. Sobre todo te van a escuchar mucha gente, muchos profesionales en ciencia económica que tienen a la cuestión judicial como una especialidad. Y sobre todo es muy importante la formación jurídica que por ahí la facultad nos alcanza a dar. Bueno, la idea del consejo a través de estas charlas, darle y consolidar esos conocimientos jurídicos elementales necesarios para el desarrollo de nuestra actividad en el ámbito judicial. Así que, Marcelo, bienvenido, muchísimas gracias. Voy a leer tu currículum y ya voy a dar lugar a la charla. Marcelo Sebastián Midón es especialista en Derecho Procesal, profesor titular de Derecho Procesal y Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la UNE, director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho también de la UNE, creador y director de la Escuela Procesal del Nordeste, dirigió 40 posgrados dictados en las 4 provincias del NEA. Además, es autor y director de nada más y nada menos de 26 libros sobre derecho procesal. Así que, además, decir que estamos hablando de alguien realmente que vale la pena escucharlo del inicio al fin, así que yo también me quedaré ya a partir de ahora como un oyente más. Marcelo, muchísimas gracias. También quiero felicitar a la gente de capacitación que hizo el contacto contigo y nos da la posibilidad a todos, en la cual me incluyo, de tener este tipo y esta calidad de capacitación. Así que adelante, gracias Marcelo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien todos? Sí, lo escuchamos perfecto, doctor, y le pedimos disculpas. Yo para ordenarnos nada más le voy a decir a los colegas que vayan haciendo las preguntas a medida que usted va hablando para que si le surge la duda y yo después le voy a ir leyendo a usted. ¿Le parece que coordinemos así? Con mucho gusto. Genial. Con mucho gusto. Bueno, la reunión de hoy, en primer lugar quiero agradecer por la invitación, por la gentileza de la invitación. Hacía mucho que no lo veía a Germancito, porque Germancito querido, le decíamos, así que me pone muy contento verte, Germán. A ver cuándo se levanta esta circunstancia de excepción para compartir una cerveza como en los viejos tiempos. Bien, ahora sí, la reunión de hoy tiene que ver con la práctica de la prueba pericial. Y en singular, porque ustedes son contadores, con la pericial contable. Bien, de comienzo yo pensé en ilustrarles simple cuál es la estructura de un proceso civil estándar en el Chaco y en la República Argentina. ¿Cuáles son las etapas de un proceso? ¿Y en cuáles de esas etapas es que interviene un perito contador? Después, a continuación, vamos a ir examinando con mayor detenimiento, cada una de las singularidades que son inherentes a la prueba pericial y a la intervención de ese perito contador. Pero empecemos por lo más elemental, porque les voy a contar entonces cómo se desenvuelve un proceso en la República Argentina. Un proceso tiene varias etapas. La primera etapa se llama etapa inicial o etapa introductiva. También se la denomina etapa postulatoria. Esta primera etapa tiene 2 grandes actos que la caracterizan. Y esos 2 grandes actos de la etapa inicial son la demanda y la contestación a la demanda. A través de la demanda, ustedes se imaginan, a través de la demanda, el actor, por lo común alguien que dice ser acreedor, a través de la demanda, el actor introduce su petición y sus fundamentos. A través de la contestación a la demanda, el demandado
se defiende, se resiste y propone los fundamentos de esa su defensa u oposición. ¿Hasta acá se entendió? Es la primera etapa. Hasta aquí meramente ilustrativo, porque de la primera etapa los peritos no intervienen. Son absolutamente ajenos. De la primera etapa solamente participan el actor, el demandado, bajo la dirección del juez. Segunda etapa. Una vez que la primera etapa quedó concluida con la contestación a la demanda, se pasa a una segunda etapa. Esa segunda etapa se llama audiencia preliminar. Audiencia preliminar. ¿En qué consiste? En esa audiencia, en presencia del juez, es el primer acto oral del proceso. En una audiencia y en presencia del juez, las partes, el actor, el demandado, el actor y su abogado, el demandado y su correspondiente letrado. Esa audiencia tiene básicamente dos finalidades u objetivos. La primera finalidad consiste en tratar de conciliar. El juez los tiene presentes, trata de acercarlos. Muchachos, traten de ponerse de acuerdo. Porque si se pueden poner de acuerdo, técnicamente conciliar, entonces todos habrán ganado. Si se ponen de acuerdo, el acreedor, el actor, de pronto va a cobrar, mucho o poco, pero va a cobrar. El demandado también gana porque tiene que pagar y sin embargo considera que ese pago le es posible y en algún sentido conveniente porque probablemente paga menos de lo que temía pagar a continuación si es condenado. El juez también gana porque se saca un expediente de encima. De manera que en la primera etapa de la audiencia de conciliación, de la audiencia preliminar, se intenta la conciliación. Y si no es posible conciliar, a continuación y en la misma audiencia, el juez, en presencia de las partes, identifica cuáles son los hechos que a continuación requieren ser probados. Porque en un proceso, si ambas partes están de acuerdo respecto de un determinado hecho, cuando están de acuerdo acerca de cómo ha ocurrido, ese hecho escapa del objeto de la prueba. Ya no requiere demostración, porque sobre el particular ya existe un acuerdo o consenso. Si no hubo conciliación, el juez va a peinar sobre la base de demanda y contestación, va a tratar de identificar cuáles son los hechos controvertidos, los que afirmados por una parte la otra negó, y por consiguiente, cuáles esos hechos, los controvertidos, requieren a continuación ser probados. Y cuando identificó en la audiencia que deben ser probados los hechos 1, 2 y 3, supongamos, a continuación el juez ordenará en la misma audiencia producir la prueba necesaria para la demostración de esos hechos. Veámoslo sobre la base de un ejemplo. Vamos a suponer que el actor dijo ser víctima de un accidente de tránsito. Dijo que el demandado lo chocó. Y por consiguiente, el actor lo que solicita es una indemnización de daños y perjuicios a raíz o como consecuencia del accidente de tránsito. Supongamos entonces a continuación que el demandado, al contestar a la demanda, lo que dice es: yo reconozco haberle chocado, pero la culpa del accidente no fue mía. Yo lo choqué porque aquel irresponsable pasó el semáforo en rojo y para colmo manejaba borracho. Bien, así quedó trabada la litis. El actor que pide una indemnización de daños, el demandado que reconoce el siniestro, reconoce incluso haber embestido, pero niega su culpabilidad. En la segunda etapa, la audiencia preliminar, el juez trata de conciliar. Si la conciliación no es posible, a continuación queda definir qué es lo que debe probarse. En este expediente, así como quedó, en este expediente hipotético,
Así como quedó trabada la litis, no hay que probar ya el accidente de tránsito. Que el accidente ocurrió, las partes están de acuerdo. Lo que hay que probar es cómo ocurrió, la mecánica. Y a continuación, por consiguiente, quién es el responsable. Si identificamos eso en la audiencia preliminar, a continuación el juez va a definir en esa misma audiencia qué prueba se necesita o cuáles para probar la mecánica de ese accidente. Probablemente, y para ser congruentes con ese ejemplo, la prueba importante para acreditar ese extremo, cómo ocurrió el accidente, puede ser o una pericial no contable, sería una pericial accidentológica. Y eventualmente también testigos, personas que hayan estado y que hayan podido ver o escuchar acerca de ese accidente. Todo esto se hace en la audiencia preliminar. Intentamos conciliar, si no es posible conciliar, definimos qué hechos necesitan la prueba y a continuación mandamos producir prueba el juez. De este segundo acto tampoco participan los peritos, pero empiezan a tener importancia. Porque si es necesaria una pericia, es en la audiencia preliminar donde el juez, primero, designa al perito. Las partes ya han ofrecido la pericia o con la demanda o con la contestación a la demanda. Porque esa es la oportunidad para el ofrecimiento de la prueba. En esa audiencia preliminar, el juez a continuación, si no hubo conciliación, mandará a producir prueba. Y entonces, si hay prueba contable que realizar, es en esa segunda etapa en la que el juez va a designar a los peritos. ¿Me siguen? La tercera etapa, ahí es donde ustedes van a trabajar principalmente. Se llama la etapa de producción de la prueba. En la etapa tercera es que los peritos realizan su labor. En esa tercera etapa, el perito que haya sido designado deberá primero tomar posesión del cargo. Sobre este particular, a continuación veremos cuál es el procedimiento. Bastante simple, por cierto. Pero en esa tercera etapa, el perito va a tribunales, toma posesión del cargo, presta un solemne juramento de desempeñar fielmente el cargo y a continuación hace su tarea. Básicamente presentará el dictamen respondiendo a las preguntas que el juez le haya encomendado. A continuación, una cuarta etapa. La cuarta etapa del proceso es una segunda audiencia oral. Se llama audiencia de vista de causa. Así lo llaman las leyes en la provincia del Chaco. En otras provincias, por ejemplo, en la mía, en Corrientes, esa misma audiencia se llama de otra manera. Se llama audiencia final. Pero audiencia final o audiencia de vista de causa son dos denominaciones del mismo acto. En una audiencia final o de vista de causa, está la denominación en la provincia del Chaco, lo que se hace es, en presencia del juez, declaran los testigos. En presencia del juez, declaran las propias partes. Y si hace falta pedir explicaciones a los peritos, en la audiencia estarán presentes físicamente los peritos para que las partes o aún el juez puedan hacerle preguntas sobre lo que no quedó. Recuerden que ustedes, los contadores, personas de formación técnica singular en determinada ciencia, arte, profesión o industria, poseen conocimientos que nosotros los abogados no. Con la misma dificultad que a veces ustedes tienen para entendernos, a nosotros suele sucedernos parecido. Entonces, a veces es necesario, el juez convoca porque el juez no entiende o porque alguna de las partes no entiende qué es lo que el perito quiso decir. O a veces los convoca porque, pese a entender claramente lo que ustedes concluyen, advierte una omisión. Yo te hice 5 preguntas, vos me contestaste 3, vos me contestaste 4, pero te olvidaste de contestarme la quinta. Entonces, si hace falta brindar explicaciones, el juez los va a convocar a esta cuarta parte, a esta cuarta etapa llamada audiencia final o de vista de causa. La quinta etapa del proceso es la etapa de sentencia.
y a ustedes simultáneo a las sentencias de común salen también las regulaciones de honorarios. De manera que esa quinta etapa es cuando corresponde, de paso que se decide la suerte de la contienda, se regulan los honorarios de los profesionales que han intervenido, o como abogados en mi caso, o como peritos en vuestro caso. A continuación llegará en todo caso la etapa de cobrar los honorarios, y sobre eso eventualmente vamos a conversar la próxima reunión la semana que viene. Pero entonces, hasta aquí, un proceso civil y comercial estándar en la República Argentina. Aclaro que este es un proceso estándar, porque existen una multiplicidad importante de procedimientos. No es lo mismo un juicio ordinario, sumario o sumarísimo, que un amparo, que un juicio ejecutivo, que una medida autosatisfactiva. Un proceso estándar, común, vulgar o silvestre tiene esta estructura, la que acabo de resumir. 5 etapas. En la primera etapa introductiva, los peritos no pinchan ni cortan, ni existen, ni les importa. La segunda etapa tampoco tiene participación del perito, la audiencia preliminar. Pero les importa, porque es ahí, en la audiencia preliminar, donde el juez designa. Primero define si hace falta o no llevar adelante una pericial contable. Y si el juez establece que se requiere esa pericial, en la audiencia designará al experto correspondiente. A continuación, en la tercera etapa de producción de la prueba, el perito va a cumplir con su tarea. En la etapa cuarta, llamada audiencia final o de vista de causa, es posible, quizás sí, quizás no, dependiendo de las circunstancias, es posible que el juez los llame de nuevo. Venga, señor perito, tiene que participar el día 27 de marzo a las 9 de la mañana de esta audiencia, porque en esta audiencia usted a las 9 de la mañana debe darnos explicaciones acerca del dictamen que ha presentado. Por último, con la sentencia, cuando se resuelva el litigio, de paso también se les regula vuestros honorarios, lo que legítimamente les corresponde a título de compensación por la tarea que han cumplido. ¿Hasta acá alguna pregunta? Esta es una suerte de paneo o descripción genérica acerca de las distintas etapas que conforman de principio a fin la estructura de un proceso civil en Argentina. Por ahora no tenemos preguntas, Doc, así que seguimos nomás. Solo lo interrumpo cuando haya preguntas. Bueno, perfecto. Examinemos entonces, ahora sí, a continuación, en términos generales, primero abstractos, ¿qué es la prueba pericial? Y a continuación, en todo caso, tal vez las singularidades que van a ser propias de una pericial de tipo contable. Bien, la pericial es un medio de prueba. Y las pruebas básicamente tienen por objetivo contribuir a demostrar o a descartar, demostrar o descartar los hechos que se disputan en un proceso. La prueba, créanme, es probablemente el segmento más importante que tiene un proceso. Y diría yo, por escándalo, lo más importante. Y ustedes me van a preguntar por qué. Miren, se los voy a responder desde la perspectiva del abogado que como yo es litigante y a continuación desde la perspectiva de un juez. Y ustedes lo van a entender. ¿Por qué la prueba es lo más importante? Desde la perspectiva de nosotros, los abogados litigantes, la prueba es lo más importante porque nosotros los abogados cuando ganamos, yo hace 23 años que ejerzo ininterrumpidamente la profesión de abogado. Y sobre la base de mi experiencia, sobre la base de mi desempeño, aprendí que nosotros los abogados no ganamos cuando tenemos la razón. Si tenemos la razón, mejor todavía. Nosotros ganamos cuando convencemos a los jueces. Nosotros ganamos cuando les hacemos creer a los jueces que la razón está de nuestra parte. Cuando el abogado convence, triunfa. Si no convence, fracasa.
¿Y cómo convencemos los abogados? Bien, sobre la base primero de una proposición argumentativa, pero lo esencial no es el argumento. Lo esencial es la demostración del argumento. El que demuestra, el que confirma, el que acredita, convence. Y porque convence es que triunfa. El abogado que no prueba, que no demuestra, que no confirma, está fatalmente destinado al fracaso. Cuando nosotros los abogados litigamos, de la prueba de su éxito o de su fracaso depende la libertad de nuestros clientes, su estado civil, su honor y su patrimonio. La prueba es lo más importante. Desde la perspectiva de los jueces, ¿por qué la prueba es lo más importante? Se los voy a contar a través de una historia. Esta historia, síganme, ocurrió en el siglo XVII, tal vez en el siglo XVIII, no cambia mucho. En la historia, los protagonistas son un matrimonio de ancianos. Este matrimonio de ancianos vivía en una típica ciudad europea del siglo XVI o XVII. Este matrimonio de ancianos tenía una colección de monedas, de oro, de plata, de cobre, y esa su colección de monedas era exhibida en un mueble de madera, una suerte de aparador sin vitrina en el comedor del hogar. De pronto y de modo misterioso, las monedas habían desaparecido. No todas, pero ya quedaban muy pocas. Los ancianos no se robarían a sí mismos. Y era muy extraño porque tampoco recibían visitas ni tenían parientes. Entonces sospecharon de la única persona que no era tan digna de su confianza. La que cayó en la volteada, adivinen, fue la empleada doméstica. Aprovechando que la criada no estaba, ellos ingresaron a su habitación y encontraron en su habitación esos cofres o arcones de la época. Lo forzaron y en su interior encontraron todas las monedas que hacían falta. La denunciaron y como en ese tiempo, siglo XVI o XVII, el hurto se penalizaba con la muerte, el desenlace parcial de esta historia es la criada inerte colgando de la soga de la horca. Una vez que esa sentencia se ejecutó, las monedas fueron devueltas a sus propietarios y vueltas a exhibir en el aparador de madera sin vitrina en el comedor del hogar. Al cabo de 2 semanas, más misteriosamente que nunca, las monedas otra vez habían desaparecido casi por completo. Y ya no había ni a quién acusar, ni siquiera había de quién sospechar. Los ancianos, para tratar de develar el misterio, lo que hicieron fue sentarse, tomaron una silla, se sentaron frente al mueble a ver si de la observación podían develar el misterio. Y lo hicieron. ¿Cuál era la verdad? La verdad es que una urraca, un ave ingresaba a la vivienda a través de una endija, parece que había un agujero en el techo. Entraba a la vivienda la urraca, se posaba en el mueble de madera, con su pico tomaba las monedas de a uno, volaba la urraca hasta el cuarto de la ex criada y depositaba las monedas en el cofre a través de la hendidura de la cerradura, como quien deposita una moneda en una alcancía. La urraca lo hacía varias veces por la noche y a continuación salía de la vivienda a través del mismo agujero a través del cual había ingresado. Solo entonces descubrieron la verdad y la soberana e irreparable injusticia que involuntariamente contribuyeron a causar. Donaron todo lo que tenían, me refiero a los ancianos. Donaron todo, incluido su colección de monedas.
en aras que periódicamente se celebre una misa en honor al alma de esa, la injustamente ejecutada sirvienta. Esta historia, quién sabe si es ficticia, quién sabe si real, me parece que es ficticia, pero muchas veces la ficción supera la realidad. Esta historia, yo no la inventé, está condensada, está relatada en el primer libro sobre la prueba de la historia de la humanidad. El primer libro de la historia de la humanidad sobre la prueba fue escrito a principios del año 1800 por un autor inglés de apellido Bentham, Jeremías Bentham. En el Tratado de las Pruebas Judiciales de Jeremías Bentham está relatada esta historia, que es conocida en la teoría procesal como la Misa de la Urraca. Ya saben por qué. Cuando yo leí por primera vez esta historia del libro de Bentham, me causó un inmenso impacto, porque lo sobresaliente de la historia no es si es cierta o si es ficticia, lo sobresaliente es la enseñanza que queda, la moraleja. Aquí, como la protagonista es una urraca, bien utilizada la palabra moraleja, porque en su esencia es una fábula. ¿Y cuál es la moraleja que deja este caso? La moraleja es sencilla. Es que procesalmente, cuando en un juicio no se descubre la verdad, se cometen injusticias. Siempre. Cuando no se descubre la verdad, se cometen siempre injusticias. Y a veces la injusticia, como en este caso, es irreparable. No hay forma de volver el tiempo atrás para compensar el daño injustamente causado. Dicho lo mismo, pero al revés. Si de hacer justicia se trata, la condición primera y necesaria, condición irreductible, es descubrir la verdad. Cuando los jueces no descubren la verdad, que nunca, salvo de casualidad, podrán hacer justicia. Y la verdad solamente se descubre en la medida en que haya suficiente prueba. De manera entonces que la prueba otra vez es el capítulo esencial del proceso, porque contribuye a la demostración de la verdad, y la verdad es la condición primera, necesaria e irreductible para realizar a continuación el valor justicia con el dictado de la sentencia. En ese capítulo se inscribe la pericial. La pericial es una forma de prueba, técnicamente se llama medio. Hay muchos medios de prueba. Los testigos son medios de prueba. Los documentos son medios de prueba. Los informes son medios de prueba. La confesión, es decir, la declaración que hace la parte al responder las preguntas que el juez o su rival le propone, es otro medio de prueba, etcétera. Existen decenas, quién sabe, centenas de medios de prueba. La pericial es una, probablemente de las más importantes que los códigos procesales reglamentan. ¿Hasta acá alguna pregunta? Conceptualmente, la pericial es un medio de prueba y cuya pertinencia o la denominación técnica es la admisibilidad. La palabra admisibilidad identifica lo que en un lenguaje vulgar podríamos denominar cuándo es que corresponde. No en cualquier proceso corresponde ordenar y producir prueba pericial. Solamente en la medida en que se cumplan ciertas condiciones o requisitos que la ley denomina de admisibilidad. ¿Alguna otra pregunta? No, Doc, seguimos bueno, si quieres. El perito ya fue designado y ha sido notificado. De común será a través de una cédula, tal vez, ¿por qué no? Si la reglamentación de la superintendencia por razones de economía y adaptándose a los nuevos tiempos establece que lo será a través del mecanismo digital, bien, o se notificarán por correo electrónico en la cuenta que ustedes han identificado, quién sabe por qué no, a través de un eventual WhatsApp. Bien,
Desde que se han notificado, tienen que tomar posesión del cargo. Tienen 3 o 5 días, creo que en el caso de la provincia de Chaco es de 3 días, pero no sabría decirlo de modo contundente porque se me mezclan los códigos procesales y a veces los plazos para todo me provocan confusiones. Pero si se van dentro de los primeros 3 días, no hay forma de errarle. Cuando aceptan el cargo, los peritos, algunos, no es el caso de los contables, tienen que prestar juramento o promesa de desempeñarse eficientemente. Ustedes los contadores no, porque todos los que, como ustedes, los contadores, como nosotros los abogados, como los médicos, como los ingenieros, todos los que tenemos un título habilitante, un título universitario o a un terciario habilitante, alguna vez cuando obtuvimos nuestra matrícula, prestamos un juramento o promesa. Ustedes lo han hecho, todos lo hacemos. Entonces, ya ese juramento o promesa se extiende a todos los actos profesionales que vamos a desarrollar. No hay que estar prestando promesa o juramento con cada pericia que a continuación el Servicio de Justicia me recomienda. Pero los que sí deben prestar juramento o promesa son aquellos peritos que no tienen título habilitante. Porque hay muchas especialidades que no tienen título habilitante. No hay, no existe. Por ejemplo, a título ilustrativo. No hay perito especializado, egresado de una universidad para hacer, por ejemplo, pericias audio, no sé cómo se llamarán, de audio. Yo te grabé y quiero saber si esta voz te pertenece o no te pertenece. No hay una universidad que te dé diploma para eso. Dada una determinada filmación, ¿cómo es un perito que fiscalice si esa grabación, si esa filmación ha sido a continuación editada o no? Bueno, no hay un título especialista en ediciones, digamos, ¿me explico? Aquellas personas que sí poseen conocimientos especiales en esa rama oficiarán de perito, pero esas tienen que prestar, al aceptar el cargo, de paso, un juramento adicional. No se aplica, sin embargo, a ustedes. Desde el momento en que el perito ha sido designado, también empieza a correr para el perito el plazo para aceptar, pero para las partes empieza a correr el plazo de 5 días para recusarlos. Porque si designan perito a Yanina y resulta que Yanina es la mujer del demandado, yo voy a poner grito en el cielo. Mirá, Yanina puede ser un excelente profesional y ser humano, pero es la mujer del demandado, me va a cocinar. Es la mujer, es la amiga, es la hermana, es la socia, me va a cocinar. Es la enemiga de mi cliente, me va a cocinar. Si hay causal de recusación, las leyes procesales enumeran de modo taxativo las causales de recusación. Taxativo significa que no hay otras causales como que no sean las previstas por la ley. Los códigos procesales enumeran ser amigo, ser pariente hasta cierto grado, ser enemigo, haber promovido una denuncia en contra de aquel, ser socio, tener algún interés. Identifica. Si hay alguna de esas causas, la parte puede pedir dentro del 5º día la recusación del perito, lo que implica solicitar su apartamiento, que él no sea, que sea otro, que se haga un nuevo sorteo, que se designe a otro de sus reemplazos, porque este no tiene el atributo de la imparcialidad que nos asegura que su dictamen será puro, aséptico y no contaminado. ¿Sí? Si no se recusó dentro del 5º día el perito y el perito aceptó el cargo, habrá quedado definitivamente confirmado. Procedimiento. Hasta acá todavía el perito no trabajó. Hasta acá simplemente aceptó el cargo. A partir de acá hay que trabajar en concreto. ¿Alguna pregunta acá? Hasta acá. Por ahora estamos viendo. Por ahora vale. Perfecto. Muy bien. Una vez que ustedes aceptaron el cargo, naturalmente se van a empapar de la tarea que el juez les recomendó.
Técnicamente la tarea está identificada por lo que se denomina punto de pericia. El punto de pericia es cada una de las preguntas, cada una de las consultas que el juez le traslada al perito. Por ejemplo, pregunta 1. Este libro contable, este libro que pertenece al demandado, revíselo de punta a punta y dígame, ¿está llevado en legal forma? Punto 1. Punto 2. Eventualmente, si no está llevado en legal forma, dígame usted, de acuerdo a su ciencia, ¿cuáles son las falencias que advierte? ¿Hay omisiones? ¿Cuáles son? ¿Hay agregados incorrectos? ¿Cuáles son? Juez, identifíqueme, pero a continuación justifíqueme por qué esa omisión o esa alteración es irregular. ¿Me siguen? Otro, de el análisis de esos libros contables, ¿surge alguna anotación que haga referencia a este negocio o compraventa o locación pertinente en la que se discuten autos? Esos son los puntos de pericia. Son las consultas, las preguntas. No siempre son preguntas, pero en definitiva son siempre consultas que el juez le traslada al perito. Cuando ustedes toman posesión del cargo, con la lectura del expediente, con la lectura del acto que los designa, porque cuando el juez designa al perito de paso en el mismo acto, identifica los puntos de la pericia. Ustedes ya se vuelven a sus oficinas, a sus estudios contables, con la copia del acto de su designación y los puntos de pericia pertinentes. Ya saben por consiguiente qué es lo que tienen que hacer. A continuación, lo que un perito estándar hace es estima lo que se llama anticipo de gastos. ¿Qué es lo que yo necesito económicamente mínimo para poder desarrollar esta tarea? Con una o dos advertencias sobre este particular. Primero, el anticipo de gastos no requiere un escrito complejo, un escrito muy sencillo, pero sí se requiere que ustedes le cuenten fácil al juez para qué necesitan la plata. Yo necesito, supongamos, pido 10.000 pesos de anticipo de gastos. Muy bien, pero ¿qué pensás hacer con la plata? Porque es anticipo de gastos, te va a decir el juez. No es honorarios anticipados. Los honorarios te vamos a pagar, pero después que hayas hecho tu trabajo. Este no es el momento de cobrar honorarios, ni siquiera un anticipo de honorarios. Si ustedes quieren cobrar honorarios disfrazados, entonces otra cosa, hay que justificarlo. Por lo menos hay que disfrazarlo. Mire, yo necesito esta cantidad de dinero, primero, porque necesito sacar copia de estas piezas del expediente, por ejemplo. Porque a continuación necesito reunirme de ciertos materiales. Porque probablemente necesito contar también con la colaboración de una determinada persona que me ayude para ciertas tareas. ¿Me siguen? Hay que justificar fácil, sencillo, para qué es que se necesita el dinero que se solicita a título de anticipo de gastos. A veces en el interior, doctor, también porque, por ejemplo, acá en la jurisdicción de Sudoeste, digamos, por ahí usted tiene que hacer una pericia y tiene que ir a las localidades que están cerca a buscar la información. Por ejemplo, y por consiguiente, si tenés que trasladarte, tenés gastos de combustible. Claro. De mínima tenés gastos de combustible. También tenés un gasto de tiempo. Y el tiempo es también un gasto. Porque el tiempo que vos estás trasladándote, suponte, de Corzuela a Charata, de ida y de vuelta, es tiempo que no estás en tu estudio contable para atender otra necesidad, otro trabajo. Entonces, también el tiempo razonablemente puede ser meritado como un dato. Tengo que compensar también este tiempo, que la distancia no es solamente la nafta, es la nafta y también el tiempo. Una consulta, Doc, no sé si me estoy adelantando, ya que vino el ejemplo a colación, porque a veces los colegas no saben
cómo hacer, digamos, en el interior me estoy refiriendo cuando yo tengo que, o sea, formalizar correctamente, digamos, el día que voy a ir a hacer la pericia, si voy a buscar los libros, a ver los libros, si tengo que ir sola, si tengo que ir con alguien, si tengo que pedir, como que esas dudas veo que suelen tener los colegas cuando no está a disposición en el juzgado los libros, digamos, sino que hay que ir a la empresa, sí, o hay que ir a auditar el sistema, o, ¿entiendes? Sí, bueno, todas esas dudas las despeja el juez. Y aquí otra vez la recomendación de la palabra concentración. Tratar, por conveniencia de ustedes mismos, en el mismo escrito concentren todo. Por ejemplo, primero, señor juez, le pido 5.000 pesos de anticipo de gastos. ¿Por qué? Bueno, porque me tengo que trasladar, porque tengo que sacar fotocopias y porque además necesito un auxiliar. Por todo eso, 5.000, 10.000 o lo que ustedes tarifan que necesitan. A continuación, en el mismo escrito, señor juez, yo para hacer esta pericia necesito los libros. Sin los libros, yo no soy mago, no puedo leer mentalmente. Entonces, dígame, ¿de dónde los retiro? Lo voy a retirar de aquí, de su tribunal. Si lo retiro de acá, usted me dice qué día y a qué hora. O lo tengo que retirar de otro lado, por ejemplo, de la empresa del demandado, o por qué no, del estudio contable que asiste. Bueno, dígame, claro, de dónde, cuándo y a qué hora. Claro, porque incluso ahora, perdón que lo interrumpa, porque incluso ahora hay muchos libros que se están pasando al formato digital, o sea que hay que ir también a ver el sistema también, ¿no? O sea, auditar el sistema en algunos casos. Todas esas preguntas no se despejan ni por un docente ni por un libro en abstracto. Las despeja el que dirige el proceso. Y el que dirige es el juez. Hay jueces que tienen ciertos criterios. Por ejemplo, me traen el libro a mi juzgado. Cuando yo lo tengo, a continuación lo retiran de acá. Otros jueces, con un criterio, llamémosle, más flexible, bueno, el criterio el primero de lo retiran de mi juzgado suele ser el más generalizado. ¿Por qué? Porque cuando lo retiran del juzgado, el juez primero tiene ya en su poder físicamente el libro, sabe de qué se trata, cuántas hojas recibió, ¿me explico? Ese mismo ya dejó constancia de lo que recibió y a continuación lo que documentadamente recibió le entrega al perito. Cuando el perito se maneja por sí solo, el juez no puede fiscalizar qué es lo que vio realmente el perito. Son criterios. Depende de lo que... Porque sobre ese particular la ley no ha previsto nada. Lo define el juez sobre la marcha dependiendo de las circunstancias y de lo que él interpreta es lo más útil o conveniente. Todas las consultas entonces que tengan en lo relativo a la producción de la prueba, de paso que le piden el anticipo de gastos, le hacen al juez. ¿Y le podemos sugerir al juez que nos traigan los libros al juzgado, por ejemplo? ¿Se puede en este escrito sugerírselo? Por supuesto, por supuesto. Por esa seguridad que usted dice, que pueden hacerle al juez todas las peticiones y aún todas las sugerencias que ustedes consideren convenientes para facilitar o para economizar o para hacer más eficiente el resultado de la labor. Eso no significa que el juez a continuación dirá, sí, recuerden que ustedes, los peritos, son accesorios o secundarios. El principal es el juez, el que juzga, decide y define es el juez. Entonces, él no está obligado a decirles que sí todo lo que pidan, pero ustedes, de seguro, si se lo plantean y le proponen una razón plausible, mire, le pido esto porque es conveniente por X razón, es muy probable que el juez les diga que sí. Cualquier consulta y cualquier recomendación brevemente justificada.
brevemente justificada. Nosotros los abogados, cuando más los jueces, estamos formados así, en la proposición de motivos. Vos tenés que explicarme por qué. Esa es la estructura intelectual de un juez. ¿Me pedís plata? ¿Para qué? ¿Me pedís el buen día? ¿Por qué? ¿Me decís hasta luego? ¿Por qué? Breve, sencillo. Cuando los jueces, salvo que uno pida algo muy elemental, cuando no está hecho fundado, fácil, por lo menos fácil, los jueces ya sospechan de es arbitrario. Siempre una motivación sencilla. ¿Alguna otra pregunta? No, Doc, no tengo otra pregunta. Bien. Entonces, una vez que el perito ha quedado confirmado porque aceptó el cargo y no ha sido recusado, es el momento de empezar a trabajar. Básicamente, la tarea de un perito, cualquier perito, se desarrolla en 3 etapas. La primera etapa es la que conversábamos recién. La primera etapa podría llamarse preparatoria. En la etapa preparatoria, el perito lo que hace es recaba toda la información que él considera que es necesaria para poder a continuación realizar su tarea. Todo esto que estamos conversando. Primero, ¿qué necesito? Plata, porque sin plata no puedo trasladarme, sin plata no puedo sacar fotocopias, sin plata no puedo contratar a un auxiliar. ¿Qué necesito? Plata. Pedir plata a título de anticipos forma parte de la etapa preparatoria. Definir de dónde retiro los libros, porque sin libros no puedo a continuación realizar el cotejo. Pues bien, entonces, todo eso forma parte de la etapa primera, preparatoria. Recabar los antecedentes, hacerse de lo necesario. La segunda etapa de la actividad pericial se denomina de cotejo, o podría llamarse también de laboreo intelectual. Es la etapa en la que el perito realiza sus cálculos, sus interpretaciones. Es la etapa en la que, para ser congruentes al ejemplo que yo les di, ustedes se van a sentar con los libros abiertos, los van a leer, los van a revisar con lupa. Ustedes, a continuación, probablemente me van a contar mejor qué es lo que van a hacer, porque yo no sabría cómo peritar un libro contable. Ustedes lo hacen en la etapa de cotejo. Y después van a trasladar todo ese cotejo a la tercera, que es la frutilla del postre. Se llama dictamen. El dictamen es un acto escrito, es el resumen, es el que contiene, en primer lugar, un resumen de todas las actividades que el perito hizo. En un dictamen, el perito primero cuenta brevemente todo lo que hizo durante la etapa preliminar o preparatoria. A continuación, todo lo que hizo en la etapa de cotejo o de laboreo intelectual. Y finalmente, lo que es su respuesta, su solución respecto de cada uno de los puntos de pericia que le han sido recomendados. Por supuesto que, ojo al piojo, esto requiere de una debida fundamentación. Un dictamen que haya sido presentado, que no tenga fundamentación, carece de absoluto poder convictivo. Es un requisito de validez, no es un requisito de validez, pero sí es un requisito de convicción. La pericia valdrá, pero el juez no le dará ni 5 de valor si el perito no propone los fundamentos. Esos fundamentos, por cierto, esta es la recomendación que siempre se hace. La recomendación es que los fundamentos se propongan en el lenguaje más diáfano posible. ¿Por qué? Porque ustedes dominan la terminología que le es propia, inherente a vuestra disciplina, pero el juez no. El juez es abogado, tiene formación técnica jurídica, cuando la tiene. Entonces, ustedes tienen que hablarle fácil, sencillo, tratando de no abusar en terminologías o en nomenclaturas que son
exclusivas de vuestra ciencia. Porque si lo hacen, o el juez no entiende, o las partes tampoco. Y no pueden, por consiguiente, controlar la razonabilidad, la convictibilidad de vuestras conclusiones. ¿Qué me decís, Yanina? Sí, disculpe, Doc. ¿Se puede, por ejemplo, en algo que sea como muy técnico, poner el concepto técnico y después decir, esto significa, tipo traducirlo? Porque como que me parece que ahí le da... Un glosario al final. Es de una técnica sumamente recomendable. Claro. Hay ciertas palabras técnicas en mi ciencia que son imposibles de eludir. Hay cosas que yo no puedo, en el derecho hay ciertas nomenclaturas a las que no puedo identificar sin utilizar la denominación técnica apropiada, porque si utilizo otra, estoy deformando el sentido. Doy por hecho que en vuestra ciencia ocurre lo mismo, que a veces tenés que utilizar la palabra X, porque solamente la palabra X significa lo que ustedes quieren decir. Ahora, X es técnica y escapa del conocimiento del juez. Ustedes suponen que el juez o los abogados no van a saber descifrar lo que significa fatalmente X. Hagan un glosario al final. Esas 3, 4, 5, 6 palabras que son técnicas, que son complejas y que ustedes sospechen que tal vez un glosario. La palabra X significa esto. La palabra Y significa esto otro. Porque, miren, esos glosarios que a veces son breves, de común son breves. Por lo común no se desarrollan en más de una página. Tienen una inmensa ventaja. ¿Saben cuál es la inmensa ventaja? La claridad. Cuando el dictamen pericial es claro, a continuación el juez no te va a llamar a la audiencia para pedirte explicaciones. Las partes tampoco lo van a pedir porque entienden. Se habrán ahorrado trabajo. Y probablemente la competitividad de la labor va a ser un dato adicional a considerar por el juez a la hora de regularles los honorarios. Porque ya hicieron bien su labor de una vez y para siempre. Le permitieron al juez entender, a las partes entender y economizar tiempo. Se merita. Las leyes le imponen al juez como un dato a considerar la eficacia de la tarea del perito y de cómo contribuye a la economía del proceso. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta. Perdón, que me acuerdo de todas las consultas de los colegas. Sobre todo con respecto a lo que a veces se les genera dudas con respecto a las preguntas, es que por ahí nos preguntan, no sé, como dijo usted hoy, si los libros son llevados, por ejemplo, si la pregunta dice, si los libros son llevados en legal forma, y termina ahí. La pregunta esa nada más. Entonces, ponemos, si son llevados en legal forma, ahí estaría contestada. Sí. O, si son llevados en legal forma, de acuerdo al artículo 52. O, si son llevados en forma, de acuerdo al artículo 52, porque no toqué, estoy inventando, no me acuerdo del artículo. Porque no toqué tal. Porque ¿sabe la duda que a veces nos pasa? Que por ahí nosotros de una pregunta, o suele suceder que yo digo, me debe estar queriendo preguntar esto, porque si yo digo esto lo voy a ayudar, pero me parece que ahí es un gris, digamos, que lo tenemos que interpretar. O sea, si nos pregunta una cosa, esa es la pregunta. De la misma manera en que a veces los jueces o los abogados pedimos explicaciones porque no entendemos, a veces la verdad es que los abogados pedimos simplemente de chicaneros que somos, pero generalmente pedimos porque de verdad no entendemos y queremos que nos traduzcas y a continuación probablemente formularte preguntas pertinentes. Pero en igual proporción en que nosotros no entendemos, es probable que ustedes no entiendan el sentido de la pregunta o de la consulta. Cuando eso ocurre en la etapa preliminar, tan pronto como se notificaron y aceptaron el cargo, de paso que le piden anticipo de gastos en el mismo escrito, señor juez, esta pregunta no está bien formulada. ¿Qué quiere decir con esto? Por favor, si me lo aclara.
¿Hasta dónde quiere que yo me pronuncie? Bien. Ustedes pueden consultar. Cuando tenemos esas dudas. Acá hay una colega que me dice... Si tienen dudas, ustedes tienen que consultarlo. Bien. Y otra vez la recomendación es concentración. No lo hagan en cuotas, porque cada petición en tribunales demora. Uno pide el buen día en febrero y pasa a marzo. Realmente sucede así, entonces... Quiero hacer una consulta. Sí, Delia, uno. ¿Escucho? Tenemos dudas, podemos pasarle dudas durante esta semana cuando usted tenga con nosotros la próxima entrevista. Así podríamos tener respuestas puntuales a dudas puntuales. ¿Es posible? Con mucho gusto. De hecho, lo habíamos diseñado en un principio así. Una suerte de primera parte en la que yo desarrollo abstractamente conceptos y a continuación quedar librado a las preguntas que ustedes me hagan. Y naturalmente las preguntas que ustedes me van a ser concretas, sobre la base seguramente de conflictos reales que han tenido. Así es que sí, con mucho gusto. Perfecto, entonces vamos a habilitar después un mail donde nos manden esas preguntas y yo les puedo adelantar al doctor. No, simplemente hacemos así, lo que en todo caso, ahora ya son las 20, nos despedimos hasta la próxima reunión. En todo caso, en la próxima reunión, yo voy a tratar de condensar, si les parece como metodología, voy a tratar de condensar una primera etapa de 30 o 40 minutos en la que yo cierro estos conceptos solo, monólogo, y a continuación interactuamos. Quedo librado al ida y vuelta y a las preguntas que se hagan sobre cualquier cuestión que tenga vinculación con esto. Perfecto, doctor. Aparte vamos a usar la misma plataforma que nos funcionó bien, digamos, a pesar de las conexiones a internet. Me parece que a todos nos funcionó bien. Y con respecto a lo que usted venía diciendo, una colega dijo que es mejor responder con precisión y escuetamente en las preguntas, digamos, cuando hacen una pregunta, lo que usted estaba diciendo. La definición en realidad es responder congruentemente, no tanto escuetamente. Bien. Hay que dar la respuesta congruente, coherente a la pregunta que te hicieron. ¿Qué estás tomando? Agua estoy tomando. Esa es la respuesta congruente. A veces será escueto, a veces no será, dependerá de la naturaleza concreta de la consulta punto de pericia que se sometió a tu consideración. Pero recordar lo que ya dije antes. El valor convictivo, el valor creíble del dictamen depende de que el perito justifique por qué concluye lo que concluye. Yo digo que esto está mal llevado por las siguientes razones. Está mal llevado porque la ley exige que A, B, C, y yo lo que advierto es que el A no se cumple por esto, que el B no se cumple por esto, que el C no se cumple por aquello. Fundamentos. Si el dictamen adolece porque no los tiene o los que tienen no son autosuficientes, la tarea no es creíble. El resultado del laboreo no es creíble. A continuación, sí. Perdón, y tomo una cosita que usted dijo hoy de que hacen los abogados, que ahí siempre tenemos, o sea, un tema, porque ¿qué pasa si me pide que amplíe la pregunta, pero en realidad capciosamente me está haciendo otra pregunta? Y no vale eso, digamos, porque las preguntas ya terminó la etapa en la que tendrían que haber hecho, digamos, o sea, a eso me refiero. Bueno, en realidad... Sí, bueno, eso es lo que se quiere evitar con la explicación del perito en la presencia del juez en la audiencia final. Porque, a ver, en sus orígenes vos me sometiste a mí 3 preguntas o 3 puntos, 1, 2 y 3. Yo respondí 1, 2 y 3. Yo puedo entender a continuación que mi respuesta no sea lo suficientemente clara. Entonces, te traduzco o te explico de nuevo 1, 2 y 3 en otro lenguaje.
Ahora, lo que no se puede hacer es preguntarme 4, 5, 6, porque 4, 5, 6 nunca ha sido tema de pericia. Bien, pero para evitar eso, la recomendación es que esto se haga en las audiencias conducidas por el juez, porque si el juez conduce, está presente, el juez evita. Y si lo tengo que hacer a través... No hinche las pelotas, doctor, porque esto no es tema de pericia. No nos haga perder tiempo, ni a mí, que tengo cosas que atender, ni al perito, que tiene un estudio que atender, y una familia y más cosas. No hinche las pelotas porque esto no es tema. Ahora, lo que ocurre de común, o lo que ocurría hasta ayer, es que los jueces no estaban presentes. Y bueno, y si estás ahí y te hacen la pregunta, vas a tener que salir. Si nadie se opuso, vas a tener que responder lo que tenés que responder. Que no digas que te pones y después se termina. Claro, esa era la duda. ¿Cómo salimos bien, digamos, de la situación si si no nos estamos, no puede decir una parte, no se excedió el perito porque en realidad esa pregunta no estaba y nos sancionan por eso, digamos? En efecto. Bueno, ustedes tienen por principio que ir entrenados a que deben responder a las preguntas que se le hacen en audiencias de explicaciones. Esa es la regla. La excepción es que el juez diga esa pregunta no es admisible. Y el juez lo va a definir por propia iniciativa de oficio, si advierte que la pregunta no es congruente o escapa del objeto de la pericia, o lo va a decidir el juez frente a una oposición que formule una parte. Como en las películas, me opongo, señor juez, dirá un abogado. Me opongo a que se le haga al perito esa pregunta porque esa pregunta escapa a lo que ha sido objeto de la pericia. Acá discutimos si los libros están bien o mal llevados. No estamos discutiendo la tapa si la tapa está forrada o no está forrada, eso es absolutamente impertinente, nunca se discutió. ¿Me explico? De principio van entrenados a contestar, salvo que el juez, porque todo lo que el juez consiente y permite se pregunta, ustedes tienen que responder, porque no hacerlo, sobre esto volvemos a la clase que viene, los expone a ser removidos, o sea, los expone a que se interprete que su tarea ha sido mal desempeñada. Y si los remueven, todo lo que hicieron lo perdieron, porque pierden el derecho a cobrar honorarios. Perfecto, doctor. Bueno, si quieres cerramos acá porque son las 8:08. Bueno, muy bien. Lo que yo le quiero plantear a los colegas, o sea, lo que hablamos recién, que era lo que habíamos acordado, pero le quiero plantear que porque sabe, doctor, que por ahí justo en la próxima charla alguien tiene algún otro compromiso, entonces ahí en ese caso sí, si me quiere pasar la pregunta, porque después esto queda en el canal de YouTube, entonces va a ver lo que usted le conteste. Con mucho gusto. Le doy esas dos opciones, digamos, a los colegas. Los que puedan conectarse y hacer las preguntas en vivo, interactúan. Los que tienen dudas y no van a poder estar porque la van a ver después a través del canal cuando lo repetimos, me pueden adelantar la pregunta y yo se la hago, entonces queda salvada esa duda, digamos, que tienen. Súper. Bueno, genial, entonces. Bueno, entonces, Doc, le agradezco la paciencia, sobre todo hasta que nos conectamos, y le pido las disculpas a los colegas que están acá conectados. Pero bueno, todos estamos aprendiendo esta circunstancia que nos toca. Recién me acordaba de esa la típica que decimos que lo que dice Tuzán, que siempre puede fallar, porque por algo probamos ayer, pero hoy falló. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, mil gracias, Doc, por estar presente, porque esto está, de hecho, como dijo Germán, en el marco de nuestros festejos. Fue la forma que encontramos de homenajearnos a través de estas maratones, que es todos los días una capacitación, y en forma gratuita que la brinda el Consejo como regalo, digamos, y ayuda a los colegas en esta situación. Así que le agradecemos muchísimo que usted se haya sumado, la generosidad que ha tenido, digamos, su predisposición. Y bueno, nos encontramos entonces la semana que viene. Así que a las 18 horas el miércoles. A las 18 horas y por esta plataforma vamos a hacer. Mismo Baticanal.
Dale. Exacto. Buenas noches, besos y abrazos para todos. Hasta luego, gracias. Gracias, gracias.